defendere siempre, nunca solo pelearás. Creo que te rescataré. No hay distancia que nos separe o te deje indefenso. Seré tu escudo. Llega un programa Seré distinto, tu resguardo. actualidad, información, humor y sobre todo buena onda. Cada semana un espacio para detenerse y seguir adelante. Enciende las brasas. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe. Bienvenidos. Sí, empezamos otro día más, otro martes para poder encender los corazones. Sí, Patricia, lo decimos juntos. Esto es Enciende las brasas. Así que bueno, bienvenida Patricia, ¿cómo estás? Todo bien, acá esperando el día de la programación, expectante, sabiendo que del otro lado ya tenemos nuestra gente que nos espera y que nos escucha. Así que bueno, esperamos que hoy sea un día de bendición con lo que trajimos para compartir, ¿no? Así es, así que tuvo buenas repercusiones la semana pasada, así que seguimos, quedó la vara alta. Nos estamos sorprendiendo, mucha es. sorpresa. Bueno, bárbaro, eso es lo que justamente venimos a buscar, ¿no? Ser canales de bendición. Así es, así que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dice en la palabra de Dios, así que queremos dar las buenas nuevas y queremos encender corazones para aquellos que están ahí apagándose, que están ahí tenues, ¿sí? Esas brasas, y queremos que se encienda a pleno. Con estos fríos, viste, se corre el riesgo de enfriarse, ¿no? De que las brasas esas se apaguen, pero Así bueno, es. acá estamos nosotros para poder encenderlas, así que se preparen. Como dice la palabra de Dios, el pabilo humeante no dejará, ¿sí? No se apagará. Así Amén. que bueno, hoy tenemos otra bendición, otro testimonio, ¿sí? De una chica, tremendo testimonio que presenció un asesinato, mira, ¿no? Que es tremendo, algo la verdad que te toca. Yo una vez me pasó que vi un accidente, ¿no? Y muchas veces uno queda un poco impactado. Yo me quedé casi, venía con una pizza en la mano, ¿viste? Y me quedé sorprendido, quieto, y mi compañero corriendo, ¿viste? Tratando de auxiliar, pero uno, ¿cómo es, no? Un accidente que te deja bloqueado muchas veces. A otros no, a algunos sí. En mi caso me dejó bloqueado. Quedaste en shock. Y sí, me imagino, debe ser terrible. A mí no me pasó nunca, gracias a Dios, pero me imagino, bueno, y ver una muerte, un asesinato, y más de una amiga. Una Exacto, íntima amiga exacto. y única amiga, ¿no? Terrible. Exacto, un minuto la tenés ahí, al otro minuto de repente ya no está más. Es así. Bueno, así le pasó a esta chica con ese tema. No solamente eso, sino que también se alejó de Dios. Se empezó a habituar a discotecas y conoció algo muy peculiar, ¿no? Algo que nosotros decimos que hay muchos que en el mundo dicen que el diablo no existe, pero bueno, nosotros sabemos como cristianos que así como hay ángeles, como hay un Dios, también hay un enemigo, hay un diablo y Satanás y sus ángeles que serían demonios, ¿no? Tal cual, muy fuerte. La verdad que lo que cuenta es muy fuerte. Y claro, el diablo no viene vestido con los no cuernos. viene con los cuernos ni con la cola ni de rojo, ¿no? Exacto. Viene vestido como un hombre común y corriente. Como un ángel de luz, así Tal dice, cual. ¿no? En la palabra. Sí, sí. Así que bueno, ¿te parece si lo empezamos a escuchar? Vamos. Así que, a ver, el operador, si ya lo tenemos, así que... Un lujo hoy, ¿eh? Que tenemos un lujo, así que vamos con el testimonio. Estaba pues todavía en el colegio, estaba en octavo en el colegio, me hacían mucho bullying en el colegio, no tenía casi amigos, solamente mis amigos eran como los profesores, entonces mi única amiga era de otro colegio y ella era mi mejor amiga, con ella me mantenía siempre todos los días y teníamos una amistad muy bonita. Ahí es donde yo empiezo a venir a SOS, conozco de la iglesia
Y empiezo a venir, ella no viene conmigo, pero yo le cuento todo lo que veo, todo lo que siento, lo que escucho de Dios, porque siempre imaginamos que Dios está por allá, muy lejos, y aún más cuando estamos tan jóvenes. Entonces yo le cuento a ella, pero nunca se animó a venir. Sin embargo, yo vine un año a la iglesia, y después de ese año ella tenía un novio, y a ella, el novio que tenía, la mata de unas puñaladas. Qué terrible. Y estábamos ¿Y era igual de joven que tú? Mi amiga, claro, sí, tenía la misma edad mía, pero él tenía 18 años ya en ese entonces, él era mayor. Y cuando matan a Camila, yo quedo como... Claro. Como, ay Dios, ¿por qué? O sea, Devastada. si era la única persona que yo tenía, y verla en un ataúd para mí fue, yo preferí en ese momento, prefiero no haber visto, porque en realidad quedó esa imagen pues en mi cabeza. Voy a mi casa de nuevo, impactada, en shock, a llorar con mi mamá, y yo le decía que no quería volver a saber nada de Dios. Yo me enojé con Dios y no volví nunca a la iglesia. Seguí mi vida normal, entré a la universidad, en la universidad me da mucho ataque de ansiedad y de depresión. Ahí comienzan las crisis de depresión, sí. O sea, con la muerte de tu amiga. Sí, exacto. Ahí comienza toda la depresión, la ansiedad, luego ya en la universidad con la carga de la universidad, y yo dije, no soy capaz con eso, desisto. Entonces desistí en séptimo semestre, ya casi para terminar, pero no fui capaz. Luego me sentí mucho más perdida en la vida, como que, ¿qué hago? Todo era muy rápido, como que listo, ¿qué más vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Y yo no, bueno, voy a estudiar culinaria. Estudié repostería y terminé. Cuando terminé, quise emprender, pero las cosas en mi casa eran bastante complicadas y no me permitieron emprender. Era como que no, tienes que empezar a producir ya para nosotros, tienes que trabajar. Aportar Exacto, ya a la aportar familia. económicamente. Y yo le decía a mi abuela, como que no, yo no voy a buscar trabajo. Si yo voy a trabajar es porque el trabajo me encuentra a mí. Y yo lo quiero así, 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 le empecé a decir. Cuando una vez fuimos a la finca de una tía, me acuerdo, ella se acercó y me dijo como, hija, ¿tú sabes hablar inglés? Y yo, sí tía, yo sé hablar inglés, ¿por qué? Y me dijo, ay, es que yo tengo un amigo que es gerente de una empresa y mira, ganan estos horarios, no sé qué. Y mi abuela ahí al lado mirándome como, mira, te llegó el trabajo, ya no puedes emprender. Entonces listo, yo dije, bueno, me voy a entrar para esta empresa. En esta empresa todos fumaban marihuana, menos yo. Entonces cuando entro allá, yo era involucrada como con ellos, pero no en esa situación. Nunca me ofrecieron, solo me ofrecieron una vez porque querían saber si yo lo hacía o no, pero de resto no volvieron a decir nada. Cada vez la situación en mi casa, aún dando ya dinero, se volvía más y más pesada. Entonces yo... Conflictos, sí, contienda. Mucho, demasiado. Y yo, no puede ser. Entonces yo no quería mantenerme en mi casa, yo hacía lo que fuera para no estar en mi casa. Entonces salía a muchas fiestas, más que todo fiestas de tecno, que ahí fue donde empecé a conocer el mundo del tecno, que es bastante pesado. Y son fiestas electrónicas. Sí. ¿Y qué se ve ahí? Que en ese mundo oscuro, lo que nadie sabe, que tú estuviste allí, sí, viendo todo. Se ve mucha droga, demasiada droga, todo tipo de drogas, pero hay algo muy particular y es que nadie, como en una fiesta donde hay aguardiente, por ejemplo, nadie te va y te ofrece nada, tú mismo lo buscas. O sea, si tú quieres, lo buscas, pero nadie va a ir a obligarte. Nunca me tocó ver que alguien fuera obligado a consumir en alguna de esas fiestas. Entonces yo iba a la fiesta, me parchaba, como decimos nosotros, con la música, y ya, al principio. Luego salí un día muy triste de mi casa por una discusión que habíamos tenido, y yo misma dije como, pues yo quiero probar eso que con los que yo salgo consumen, que era éxtasis. Entonces probé un poquito el éxtasis y me encantó, porque claro, es darle como ese químico a tu cerebro de la felicidad. Entonces tú te sientes feliz, pero luego al otro día el bajón es peor. Sí. Entonces te pasas de la felicidad a la depresión, eso es lo que hace pero en un paso, droga. Al otro día ya cuando pasó la fiesta y pasó la alegría del momento. Entonces al otro día tú te sientes bajoneada, y ahí es donde yo entiendo por qué las personas se quedan ahí.
y es porque no quieren sentir ese bajón, esa depresión, Y otra vez vuelven volver a y la realidad consumen. y vuelven y consumen. No fue mi caso porque yo lo hacía de manera ocasional, pero ahí lo entendí, porque era que las personas tomaban la decisión de quedarse en una droga. Salía muy esporádicamente al principio y luego con el tiempo ya fue siendo más recurrente porque ya no quería estar en mi casa. Salía incluso sola, empecé a salir sola a fiestas. Cuando ellos no querían ni salir, o sea, unas personas súper fiesteras no querían ni salir y yo quería, yo dije, me iba. Y salía de mi casa a las 11 de la noche, a las 11:30, o sea, ya súper tarde. Pero era esa necesidad de estar en otro lugar y de encontrar también esa tranquilidad y esa Sí, paz. bueno, hay algo que yo quiero como ir retomando, y es que hay una fe que se lastima con el asesinato tan violento de tu mejor amiga a los 15 años. Te desconectas de Dios y de lo que estabas buscando en la iglesia y empieza una vida que se va desenfrenando, fiestas permanentes, luego le va sumando droga, éxtasis. Pero hay una situación que tú nos contabas antes, que aparece una persona muy extraña en esas fiestas, y eso me dejó un poco inquieto, Manuela, porque es muy raro. Cuéntanos un poquitico allí. ¿Y que a cuántas personas les sucederá esto? O sea, que conocen personas muy, muy raras dentro de estas fiestas que son usadas por el enemigo para destruir. En realidad es para eso. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? En una de esas fiestas a las que yo acudí sola, conozco a un hombre. Era un hombre que recurrentemente venía viendo en varias fiestas que ya había asistido, siempre estaba ahí, pero él no consumía nada, o yo nunca lo vi consumir, pero observaba mucho las personas y el comportamiento que ellos tenían. Analizaba a toda la gente. Exacto. Okay. Y como claro, cada uno está en su mundo, uno no nota como que, ay, este me está mirando, no, pero él analizaba mucho como a cada persona. Y hubo un momento en el que nuestras miradas se cruzaron, pero en ese día no hablamos. Luego en otra fiesta lo volví a encontrar y ahí sí se acercó a mí y me dijo como, ay, ¿tú cómo te llamas? O sea, una persona como normal que se acerca a entablarte una conversación. Como, ay, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Que yo siempre te veo sola, te he visto en varias fiestas, ¿vienes siempre sola? Y yo, pues siempre no, pero sí varias veces he asistido sola. Y me decía como, qué bien, no sé si de pronto te importaría quedarte conmigo hoy, y empezamos a bailar y me pareció una persona chévere. Luego me dijo como, listo, encontrémonos por fuera, yo quiero conocerte por fuera, encontrémonos en tal lugar, tal día. Y yo le dije como, listo, no me dio número, no me dio nada, fue súper extraño, y yo como que dale, y me dijo, yo voy a estar allá esperándote. Vale, nos fuimos a cenar, él no comía nada, nunca lo vi comer tampoco nada, solo tomaba agua, pero me decía, pide lo que tú quieras, y obvio yo pedía pues lo que quería, y éramos hablábamos de temas muy interesantes, pero él se adentraba mucho en mí, o sea, tenía una mirada súper penetrante, y él me decía como yo veo que tú eres muy alegre por fuera y te veo súper bien, pero tu vida está revolcada. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Y obvio por dentro yo pensaba, ¿cómo sabe eso? No tiene cómo. Y él me decía, sí, es que tú tienes problemas en tu casa, tú estás perdida, o sea, tú no tienes un propósito. Y yo era como que, ¿de dónde saca esto y cómo lo sabe? Empezó como a adivinar, a usar la adivinación para cautivarte. Exacto. Y yo era como, pues no, él cómo lo sabe. Pero nunca le dije, sí, es verdad. Yo le decía, pero ¿por qué dices eso? Y me empezaba a describir momentos muy específicos que yo quedaba descolocada completamente. Sí. Y cambiaba el tema y yo como que, sí, no, pero y esto y lo otro, y vos qué, tal cosa. Nunca me dio mayor información de él. Empezamos a salir de manera más recurrente, siempre me llamaba a citarme, pero nunca me daba un número fijo donde yo podía contactarlo. En una de estas citas fuimos a un apartamento, no sé si era el apartamento de él, pero fuimos a un apartamento donde estábamos los dos solos, y allí él me dijo, te voy a mostrar algo. Y yo le dije, ¿qué me vas a mostrar? Él apaga las luces, deja una luz tenue en un rincón, se sienta en una silla y su rostro empieza a cambiar como si fuera un animal. Como si ¿Tú estabas fuera... drogada No. ahí? ¿Estabas... No, estabas yo, en tus 5 sentidos. En mis 5 sentidos completamente. O sea, que lo que estabas viendo estabas ahí. Estaba claro ahí, para ti. Clara totalmente. Tremendo. Y yo pensaba, pero es que yo no estoy drogada, yo que estoy viendo, o sea, yo era como asustada, pero no me podía mover de ahí.
Y él al verme como el temor que ella sentía en los ojos, me dijo como listo, ya te mostré. Volví, prendió todas las luces y seguimos hablando como si nada hubiera sucedido. O sea, no reaccionaste, no tomaste la iniciativa de salir de allí, no dijiste, pues es un demonio, es alguien... Me dio miedo, o sea, el miedo me paralizó tanto que no reaccioné. Yo sí me asusté y tenía cara de miedo, incluso por dentro de mí yo era pensando y yo como que, ay, ¿esto qué es? O sea, no sé cómo tomarlo, estaba completamente en shock, pero seguíamos hablando. Así pasaron varios días. O sea, tú te quedas ahí días y era como si estuvieras como hipnotizada. Una hora, sí, total. Era como si no hubiera pasado el tiempo. Eso, sin drogas, estamos hablando que estaba sin drogas. Estaba completamente limpia, sin alcohol tampoco. Y él pedía comida para mí y él no comía y pasábamos ahí días. O sea, que podemos decir que tú no sabías o no tienes recuerdos de lo que realmente pasaba allí. No, eran conversaciones muy largas y era una persona muy interesante, diríamos nosotros, con mucho conocimiento, demasiado. Él sabía literal cómo se mueven las guerras en el mundo, o sea, eran conversaciones así muy, muy profundas de lo que estaba pasando a nivel mundial incluso. Entonces, obvio, eso me cautivaba como su inteligencia del mundo y yo me quedaba ahí escuchándolo y preguntándole, pero en sí nunca fue como que me pidiera que hiciera algo ahí en ese momento, no. Luego, con el pasar del tiempo, al sentirme tan hipnotizada, porque esa es la mejor palabra para describirlo. Él no dormía, o sea, sí, él que era también como... él me decía como si te sientes cansada, duérmete. Y yo como que, ay, pero pues tú no vas a dormir. Y me dijo, no, yo no duermo, duérmete tú, que yo te miro dormir. Y yo me dormía, efectivamente, porque pasaba pues igual días allá, sentía sueño, me dormía y me despertaba en medio de la noche y él estaba ahí al lado mirándome. Increíble eso. Él estaba ahí mirando. Increíble, sí. No dormía. Y yo me despertaba y lo miraba como que, hola, ¿qué haces? No, estoy acá. Solo me decía eso. Tampoco era como que hubieran signos de que me hubiera tratado de maltratar, nada, o sea, nada. Él se quedaba ahí mirándome, dormir. Sigue avanzando esas salidas, conversaciones, y ya empezamos a salir más y en mi casa pasaban y hacían un montón de cosas y yo no me daba cuenta que pasaba ese tiempo. Yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía, ay, es que este fin de semana hicimos esto en la casa, los abuelos, tal cosa. Y yo, ay, pero ¿cómo así? Y ahí empecé yo como a decir, me estoy perdiendo cosas en mi casa, pero ¿en qué momento? ¿Y cuándo sucede lo de la sangre que nos contabas? Sí, él me decía que me saliera pues de mi casa, yo le decía que no, que me pidiera pues otra cosa, que en ese momento al principio no me sentía segura. Él no me dijo primero que le diera algo yo, sino que le pidiera a él, para él demostrarme que me podía dar lo que yo quisiera. Porque obvio a mí me daba miedo salir de mi casa y no saber pues qué iba a pasar conmigo. Entonces yo le pedí dinero, me encuentro una buena cantidad de dinero, nadie más parecía verlo, era muy ¿Cómo increíble. así que te encuentras dinero? O sea, ¿tú le pides a él dinero? Yo le pido dinero. ¿Esa y él es tu me dice, petición listo. a él? Sí. Él te dice, listo, yo te doy dinero. Yo te doy dinero. Y no me dijo ni cuándo ni dónde, él me dijo, te lo vas a encontrar. Ah, te lo vas a encontrar. Cuando entro yo, estaba trabajando en ese momento en una empresa, entrando a esa empresa veo un sobre de Manila y nadie más parecía verlo y era demasiado evidente, estaba ahí en toda la entrada. Y yo lo cogí porque de pronto era algo de la empresa, no sé, y veo que era una cantidad de dinero dentro de ese sobre de Manila, el cual yo malgasté, pero vi que sí era real, porque incluso él me dijo como, si te encontraste un dinero. Él no sabía ni siquiera yo dónde trabajaba, era demasiado extraño. No, muy fuerte eso. Entonces, luego de eso, yo le dije como, no, pues, ¿y qué me vas a pedir a cambio? ¿Qué te puedo dar yo a cambio? Y él me decía, no, dame lo que tú quieras. Nunca me exigió que le diera mi sangre. Pero era como esa hipnosis en la que yo estaba, que yo misma le dije, no, pues si tú tienes dinero, si tú puedes tener todo lo que quieras pues, de este mundo, puedes tener cualquier cosa, yo lo único que tengo valioso es mi sangre. A mí misma se me ocurrió que igual eso puede ser una semilla del enemigo plantada también de alguna manera. Sí, porque es una oferta muy extraña, exacto, que uno ofrezca la sangre. Exacto, total. Y a eso fue lo único que se me ocurrió. ¿Y no habían tenido conversaciones de al eso respecto? No. Él mismo me la sacó, me tomó mi sangre y se la tomó, se la bebió. Y él me decía, qué rica es tu sangre. Y a mí me impactó eso mucho porque nunca lo vi comer y justo se tomaba mi sangre. Y me decía que estaba pues muy deliciosa. Y yo quedaba como, ¿a qué sabe la sangre? O sea,
¿por qué me está diciendo eso? Pero no lo comprendía, o sea, era como si estuviera dormida. Y luego yo le dije a él como que, pues, ¿ya qué sabe la sangre? Déjame probar entonces tu sangre. Y él me decía, no, mi sangre no la puedes probar, porque ahí se desatarían muchas cosas y eso no lo puedo permitir. Entonces él me empezó a decir, salte de tu casa, yo quiero que te vayas de ese ambiente tan pesado que vives allá. Empezó a tomar eso que yo vivía en mi casa como para impulsarme a salir. Y él no me decía, vente a vivir conmigo, él me decía, yo te ayudo a que te vayas de tu casa, pero quiero que salgas de allá. Y yo le decía como, sí, yo quiero salir de allá, obvio, por todo lo que estaba pasando. Yo dije, listo, este fin de semana me voy. Cuando yo iba a decirle a mi mamá, este fin de semana me voy, mi abuelo tiene un accidente. Yo me quedé así como que... O sea, cada vez más extraño esa situación. Cada vez más extraño. Cuando ya empezó muy insistente que me fuera de mi casa, yo iba a salir ese fin de semana y ahí fue donde mi abuelo tuvo el primer accidente. Entonces yo no dije nada y al mes él era como que listo y entonces, o sea, pero ya como con rabia, ¿cuándo te vas a salir de tu casa? Y yo sí, ya este fin de semana me voy. Justo también me iba a ir y mi abuelo tiene otro accidente en el cual ya es más delicado porque se quebró la cadera y yo pasé una semana entera con él en el hospital. En esta semana que pasé en el hospital con mi abuelo estuve alejada de esta persona. Entonces él me llamaba, pero yo no tenía cómo tener contacto directo. Entonces él me decía como que bueno, y ya lo tienes en el hospital, o sea, ¿por qué no te vas? Me incitaba como a dejar a mi abuelo ahí. Y yo le decía no. Y ya ahí como que reaccioné y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pídeme otra cosa, pero yo de mi casa no me voy. Y él me dijo, no te vas a ir. No vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo. Te voy a destruir. Me dijo literal esa palabra. Y él te dice, te voy a destruir. ¿Y qué empieza a suceder? Listo, él me dijo esas palabras y me colgó de inmediato. Como yo no tenía dónde contactarlo, nunca jamás lo volví a encontrar en ninguna fiesta, en ninguna parte, nunca jamás lo volví a ver. Pero esas palabras retumbaban en mí. Sin embargo, yo seguía haciendo mi vida normal. Perdí mi trabajo, empecé a perder amistades, me quedé absolutamente sola. Pasado el tiempo, que vivía ya con mi papá, porque bueno, sí, a la final me fui de mi casa, pero me fui con mi papá porque ya la situación también se volvió insostenible. Mi papá trabaja viajando por el país y él tiene un accidente donde su carro queda en pérdida total. Y obviamente yo me acordé de inmediato de todas esas palabras. En cada situación me acordaba y yo decía, esto es mi culpa, esto es por mí. Pero por nadie sabía lo que había pasado con tu vida Incluso personal. hoy no lo saben. ¿En serio? Mi papá. Ya, ahí pasamos la primera parte, ¿no? La primera parte de lo que sacamos acá. ¿Qué te pareció? Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo lo que vivió esta mujer. Con el mismo Satanás estuvo. Se le presentó ahí como un hombre común y corriente, engañando, ¿no? Que es en lo que se especializa el enemigo, engañando y disfrazándose, como decíamos, de ángel de luz, y el engaño que produjo en ella, ¿no? Tremendo, la verdad, que es muy fuerte lo que vivió esta chica. También, ¿no? Son nuestras decisiones, ¿no? De cómo hay una vez que creo que lo había dicho por lo menos que aprendí, es que Dios siempre te llama con amor. Te llama con amor, con amor, con amor. Pero hay un momento que te llama con dolor, ¿no? Y son esas ocasiones que se manifiesta la gloria de Dios. Y es solamente por amor a Él y es solamente para que en nombre de Dios se glorifique, ¿no? Porque muchas veces este tipo de personas después decimos, pero al final, sí, este estuvo por abajo, qué sé yo. Pero sin embargo Dios con tanto amor como por su misericordia y su gracia son salvos, ¿no? Y son cambiados completamente de la noche a la mañana, ¿no? Es impresionante el poder de Dios. Claro, esta chica estaba en el camino del Señor. Lo que pasa que la muerte de la amiga la sacó, la puso en shock y la sacó de al lado del Señor, ¿no? O sea, se apartó ella por decisión propia, no pudo soportar semejante dolor. Y vos viste, Moisés, que ante la muerte siempre hay diferentes reacciones, ¿no? Hay gente que sigue permaneciendo en Dios porque entiende sus planes y se somete a eso, y hay otros que directamente es tan fuerte el golpe que prefieren apartarse. Y claro, el haberse apartado
fue las consecuencias que tuvo que sufrir, ¿no? Porque vos fijate que empezó a ir a esas fiestas electrónicas y ahí ya la estaba esperando todo lo que iba a venir después, ¿no? Inclusive el mismo enemigo que se le presentó en persona. Exactamente, ¿no? Lo que hablamos siempre nosotros en la iglesia, ¿no? Las pruebas. Un cristiano siempre tiene pruebas, ¿no? ¿Por qué y para qué son las pruebas? Son para afianzar nuestra creencia, ¿no? En quién confiamos, a quién tenemos como piedra principal de nuestra vida, ¿no? Si es Dios o si son las circunstancias, mientras todo está bien, es bárbaro, todo sí, Dios es mi refugio. El tema es cuando estás mal, ¿no? Ahí es lo que uno tiene que aplicar, lo que aprendió. Claro, lo que pasa es que mientras estás en las manos de Dios, nada te puede tocar. Pero cuando vos te salís de las manos de Dios, te toca todo. Sí. ¿Me entendés? Porque ya estás a expensas del enemigo. Aún antes de conocer al Señor, nosotros estábamos a expensas del enemigo. Lo que pasa es que ya sobre nosotros había un plan de Dios y nos iba guardando de todo lo que el enemigo nos pudiera hacer. Igual tuvimos que padecerlo lejos de Dios. Pero esas son las consecuencias de vivir alejados de Dios, el que no conoce a Dios o aquel que lo conoció y se aparta. Otra cosa que también podemos dejar en limpio es que Dios es amor, pero Dios también es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero donde te dice, vos decidís y respeta tu decisión. Aunque nuestras decisiones son malas muchas veces, Dios también permite que esas decisiones podamos aprender, ¿no? Porque no te dice, no te obliga. Dios jamás te va a obligar, ¿sí? Siempre te va a presentar, pero está en nosotros de poder decidir en base a lo que Dios nos quiere dar para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Seguro. Sin embargo, obviamente que nuestras decisiones, si no son basadas en Dios, basadas en nuestra propia opinión, en nuestra necedad o en nuestro pensando que somos más inteligentes, que la tenemos clara, cada día nos damos cuenta de que no la tenemos clara ni ahí, ¿no? Claro, vos fíjate que esta chica tampoco podía decidir, porque automáticamente cuando se apartó de Dios, ya cayó en las manos del enemigo propiamente, y ya regía la voluntad del enemigo sobre ella, o sea, estaba imposibilitada hasta de pensar, porque ni siquiera se dio cuenta de decir, bueno, me alejé de Dios y me pasó esto. Estaba directamente en las manos del enemigo, por eso le pasó después todo lo que le pasó, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la segunda parte, ¿te parece? Vamos a ver cómo termina esto. Dale, perfecto. Me veía más deprimida, él se iba a viajar más preocupado. Y una vez en uno de esos viajes yo dije, no, me voy a quitar la vida. No puedo. Y tú me contabas ahora que tenías pesadillas, o sucedían cosas paranormales. ¿Qué te sucedía? Tenaz cada noche para mí dormir, porque yo sabía que no iba a descansar. Y me despertaba aún más cansada de lo que me acostaba, porque me hacían correr toda la noche. Yo soñaba que me perseguían para matarme, soñaba que me tiraban cuchillos, que iban por mi familia para hacerme a mí como reaccionar. Incluso hubo un sueño en el que estaba en una cárcel y escuchaba afuera risas como si se estuvieran burlando de mí, y cuando yo quería gritar sentía que me salían, y pues no sentía, las veía, y sentía por dentro que me arañaban por la garganta, veía cucarachas en cantidades horribles que no me dejaban hablar. Y esas voces me decían, vamos por tu familia. Y yo me despertaba sudando, súper asustada, y en las noches me llamaban con la voz de mi mamá. Pero yo no vivía. ¿Escuchabas voces? Sí, yo no vivía ya con mi mamá, yo solo vivía con mi papá. Y la escuchaba a ella llamarme, pero no me podía mover. Y varias veces, y yo incluso eso sí se lo conté a ella, muchas parálisis del sueño, sentía que caminaban detrás de mí, o sea, me atormentaban todas las noches. Esa es la palabra, un tormento. Se volvió un tormento. Estabas a punto de decirnos que tomas la decisión entonces de suicidarte. Sí, tomo la decisión. Como eso no cambia en tu vida, tomas esa decisión. Total, tomo la decisión de suicidarme. Un día que mi papá pues estaba de viaje, y yo dije, no lo voy a hacer donde vivo. Entonces voy a irme abajo, una planicie que hay cerca de mi casa, y me llevé una minora. Yo dije, no, pues me corto las venas y me acuesto ahí a desangrar. Así era el plan, llegué allá, me fui hasta la otra punta del lugar, y eso es siempre solo, ahí nunca entra nadie.
Me senté, miré como el paisaje, estaba haciendo una tarde súper bonita y yo dije, listo, hoy me voy a morir, hoy es el día en el que yo me voy a morir. Saqué la minora, ya estaba lista para cortarme, levanto la cabeza y al frente veo un señor, una señora y un niño. Y no sabía de dónde habían salido. Y yo, ay, bueno, no voy a esperar que ellos se vayan, pero con la minora en la mano voy a esperar que ellos se vayan y lo hago. Y ellos empezaron a acercar más y más a mí. Entonces yo guardé eso en mi bolsillo y la señora se acercó y me dijo, ¿estás bien? Pues niña, ¿estás bien? Yo por dentro como que no, pero yo le decía, sí, sí señora, claro, yo estoy bien, no pasa nada. ¿Por qué? Y me decía, no, es que esto acá tan solo y usted acá sola, no, quédese con nosotros que nosotros estamos acá jugando con el niño. Y yo, no señora, tranquila, no, pues hágale ustedes por allá, pues le decía yo, y ella como que no, quédate con nosotros, y literal insistía en que ella se quedaba ahí conmigo. Sé que así como se te presentó el diablo, también Dios te mandó ángeles que te ayudaran en ese momento y evitaran eso que ibas a hacer. Total, entonces no pude hacerlo. Me tuve que parar del lugar, salí a la vía y algo dentro de mí me decía, no te vayas para tu casa, busca compañía de alguien, pero tampoco me quería ir para donde mi mamá. Entonces fui donde una prima que se llama Manuela, ella también vive ahí en Caldas, bajé pues en bus a su casa y cuando ella me vio también me dijo, Manu, ¿usted está bien? Y yo, sí, Manu, ¿por qué? Estoy bien, normal. Y ella me decía, estás muy rara, te veo súper rara, y yo, no, estoy bien. Y subimos, hablamos de bobadas. Y a la media hora llaman a contar que un amigo de ella se había acabado de suicidar. La casa se revuelve por completo. Todos empezaron, no, pero ¿cómo así? Si él se veía tan bien, una cosa, la otra. Y yo siento esa necesidad de hablar con Manu, de hablar con alguien. ¿Y tú piensas, eso sería exactamente lo que estaría pasando si hubiera sido yo? Si hubiera sido yo. Le dije a Manu como, Manu, ven, hablemos un momentico. Y yo le dije a ella, Manu, la verdad es que yo me iba a suicidar en ese momento. ¿Qué, Manu? No, ¿cómo así? ¿Por qué, Manuel? ¿Usted se imagina donde esa llamada hubiera sido por usted? No sé qué. Y ahí yo me empecé a sentir muy triste por eso y empecé pues como a llorar. Ella también incluso empieza como a sentirse muy afligida, llama a mi otra prima como para que entre las dos me aconsejen y llega una prima de ellas, que no es prima mía, y les dice como, ay, Manu, ¿sabes qué? Por Pueblo Viejo, pues que es una zona de Caldas, hay una iglesia que hacen liberación y a mí me gustaría ir. O sea, ella hablando con sus primas y a mí se me ilumina por dentro como que, ay, yo hace años iba a una iglesia donde hacían liberaciones, era en Sabaneta, ¿cómo se llamaba? Yo SOS, la busqué por Instagram y vi que todavía estaban, incluso la iglesia ya muy grande, y me sentí pues como, wow, qué nota que hayan crecido tanto. Y le dije a Manu, y yo, Manu, ¿tú me acompañarías a una iglesia cristiana? Porque en mi casa no son cristianos. Y ella me dijo, de una. ¿Cuándo vamos mañana? Hoy, ¿cuándo? Y yo, no, el domingo hay servicio, vamos el domingo. El domingo vinimos en la mañana. Cuando entro yo pues por la puerta, sentí de inmediato un peso en mis manos. Tremendo. Y la voz no me salía. Yo le quería hablar a Manu y no era capaz. ¿Te quedaste sin voz? Me quedé sin voz. Y sentía como si estuviera amarrada de manos y de pies. Donde nos sentamos, ahí estaba como clavada en el piso, no era capaz de moverme de ahí. Tampoco era capaz de hablar ni de cantar. Yo veía las letras y quería hablarlas, quería cantarlas y no era capaz. Me sentía muy como oprimida y por dentro esa necesidad de salir corriendo, y yo sabía que no era normal, y yo le dije, no, o sea, esa voz por dentro como de váyase de acá, no me voy a ir, acá me voy a quedar. Me quedé hasta que terminó el servicio y salí mareada, con muchas ganas de vomitar, con dolor de cabeza. Ese día casi no quise comer, me sentía muy mal, pero quería volver y sentía esa necesidad de volver. En ese momento yo llevaba ya muchos meses sin trabajo, estaba sola, mi única compañía en ese momento era mi prima Manuela y mi papá de viaje. Cuando volvimos al siguiente servicio, veo que hay encuentros, que incluso yo recuerdo que cuando tenía 15 años fui a uno de los primeros encuentros. ¿Alcanzaste a ir cuando estabas de 15? Sí, alcancé. Esos encuentros son retiros que hacemos en un lugar muy especial, que amamos mucho, donde se tocan temas por 2 días de Dios. Sí. Toma la decisión de ir a ese encuentro. Y yo, como les digo, no tenía trabajo, yo no tenía cómo pagarlo. Y alguien conocido mío de acá de la iglesia, de la nada me dice, Manu, yo te quiero regalar el encuentro. Wow. Si tú quieres ir, yo te lo regalo. Entonces yo le dije que sí, claro que sí, se lo acepté. Vine al preencuentro y fue tenaz,
fue tenaz porque yo sentía ganas de irme, yo dije no, pero me acordaba que me lo había regalado alguien y yo no tengo que ir. Y empezaron a orar por mí cuando nos quedamos luego del preencuentro, y fue tan fuerte que mi sudor les bajaba a ellas que me estaban orando por las manos, a Sofía y a Liliana. Lindo. Entonces ellas dijeron como no, dejémoslo acá, Manu, como sea tienes que ir, o sea lo que sea que pueda pasar. Incluso antes de ir al encuentro me quemé, pasaron fue una unas batalla pesadillas llegar allá. Para que Total, pudiera llegar. para que pudiera llegar. En el encuentro yo iba literalmente como buscando mi última opción, lastimosamente la última opción, Dios, pero debería ser la primera. Así es. Y yo ya no tenía nada que perder. Entonces yo le decía a Dios, si tú haces algo en mí, de verdad yo ya no tengo nada que perder, yo te entrego lo que quieras, mi vida entera es tuya. Entonces llegué al encuentro, tuve una liberación supremamente fuerte. ¿Cómo fue? De lo que yo recuerdo. De lo que te acuerdas. De lo que me acuerdo. Porque hay partes que no. Pasa de todo. Al principio, como cuando renunciamos, yo no fui capaz. Y todas se hacían a mi alrededor, yo era con los ojos cerrados como pegados porque no los podía ni despegar. Wow. Y yo escuchaba solo a las líderes que me decían, dilo, lo tienes que decir, renuncia. Y no me salía Como la voz. renuncia a ese pacto que hice con ese hombre. No era capaz. Empezaron a ministrarme y primero me cogieron entre 2 líderes, luego se sumaron otras 2, luego vino otra, y todas estaban ahí conmigo y no eran como capaces con mi cuerpo. Era violenta. Mucho. Okay. Y hablaba cosas muy raras. Te salían otras voces. Sí. Y pasaron incluso varias de ellas, como que alguna, como que, ay no, ya no pude, pase otra. Se turnaban. Exacto, se turnaban Santo. hasta que yo quedara libre completamente. Recuerdo mucho la última parte, que yo estaba en el piso, y como que yo sentí una fuerza como que me iba a levantar otra vez, y ellas dijeron, ángeles, átenla de manos y pies, y fue como que ahí, o sea, no me podía muy ya mover. sobrenatural. Impresionante. Muy Por sobrenatural. incluso con la fuerza que yo sentía, no me podía mover. O sea, había una lucha entre demonios y ángeles Así. en ese retiro espiritual Así, que hacemos. totalmente. Qué poderoso. Y yo no me podía mover, empezaron a orarme, una líder que se llama Milena, ella me hizo esa última oración en la que ya lo que fue se desprendió. Incluso con ella yo tuve algo súper particular antes de la liberación, y yo sentía que necesitaba decirlo, el pacto que yo había hecho con esta persona, pero fue justo a ella. Cuando yo fui donde ella y le dije, mira, es que estábamos entre el auditorio y la casa, que es una zona destapada, habían muchas nubes en ese momento, y yo le dije a ella como, mira, líder, es que lo que pasa es que yo hice esto y esto y eso, y ella como que se le iluminó algo, y justo en ese momento recuerdo tanto como un rayo de sol nos iluminó a ambas, y ella me dijo como, ay, es que eres tú. Porque ella tuvo como una hemorragia antes de ir al encuentro, cuando ellos ayunan antes del encuentro. Se preparan para los encuentros. En esa preparación ella tuvo eso, y el Espíritu Santo le dijo que había alguien con pacto de sangre. Tremendo eso. Y ella fue la última que Tremendo. me hizo la liberación, y quedé completamente, yo me sentía livianita como una pluma. Yo me sentía como nunca me había sentido. ¿Qué pasa después del encuentro? Excelente este segundo tramo. Qué liberación, ¿no? Qué tema de liberación. Pero antes que opine, yo quiero darte en Efesios, a todos, Efesios 6:12, que dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínate. No es poca cosa, ¿no? ¿No hay algo más para que luchemos? Me parece que se quedó corto. Te enumeré todo eso, ¿viste? Así que... Me tiraste con toda la artillería. Exacto, ¿viste? O sea que tenemos un Dios poderoso, pero también hay, no es que tenemos, sino que hay en este mundo, tenemos el príncipe de este mundo, ¿no? Con todas estas legiones que tiene. Pero aún así, Dios es poderoso, mucho más poderoso. Sí, la verdad que es un gozo escuchar
lo que hizo Dios después con ella, ¿no? Porque vos fijate que ella intentó suicidarse. Sí. Y cómo la rescató Dios de ese suicidio y cómo la guió para ir a la casa de una prima, y después la prima llamó a otra prima y de ahí decidieron volver a la iglesia, ¿no? Pero aún así, de la liberación que hizo Dios, había algo en su sangre, ¿no? Claro, este hombre tomaba de su sangre, así que ella estaba contaminada totalmente y necesitó de un renuevo, ¿no? Es como una transfusión que le hizo el Espíritu Santo. Así que si estás escuchando esto por casualidad, no es casualidad. Mucho cuidado con los pactos de sangre, ¿no? No nos creamos inteligentes en nuestra propia opinión, ¿sí? Pidamos consejos a aquellas personas grandes, ¿sí? Con experiencia, porque no todo lo que brilla es oro. Es un viejo dicho, sí, sí. Pero aplica, ¿no? Muchas veces en las decisiones, más que nada en los jóvenes, adolescentes, este tipo de cosas. Y bueno, y por sobre todas las cosas, Moisés, que sepa la gente que está escuchando, que en un caso así, busquen una iglesia, que se dirijan a una iglesia, que va a ser el lugar donde van a ser libres, que va a ser el lugar donde se van a sentir contenidos. Así que, bueno, yo creo que con la muestra de esto y de este testimonio hay que estar alerta, porque el engaño está ahí a la vuelta de la esquina. Exacto. Me diste el pie. Que busquen una iglesia. ¿En qué iglesia estamos nosotros entonces? Bueno, pueden venir acá, Asamblea 4342, Santos Lugares, Iglesia Elim, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Exacto. Acordate que somos internacionales. Y bueno, los días de reunión, los domingos 11 horas, los martes tenemos discipulado a las 19 horas, así que bueno, los esperamos para que puedan venir y compartir. Aquel que necesite y quiera acercarse, acá estamos. Así es. Si quieren dejar mensajes también, en la casilla de mensaje, ahí en el chat de YouTube, también lo pueden hacer. Nosotros lo vamos a leer y lo vamos a pasar también para el próximo programa. No solamente eso, sino que también la iglesia sale afuera, ¿sí? Nosotros también estamos en la organización AFE. Así que todos los sábados es así, ¿no? Todos los sábados. Un sábado por mes. Un sábado al mes. Se abre a la calle, ¿no? A la sociedad, a la gente, para poder estar en contacto, no solamente con la palabra, sino también con el servicio, ¿no? Tal cual. También en la Biblia dice, ¿no? Aquellos que mis niños, mis chicos, hiciste por mí, lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Así que no solamente con la palabra, sino con la ayuda de alimentos no perecederos, ropa, ayuda solidaria también, ¿no? Hay médicos también, para aquellos que no pueden asistir a un lugar, a un médico, a un consultorio. Bueno, también hay médicos, también hay manicuras, peluqueras, hay, bueno, ayuda de distintos tipos y además también mercadería, ¿no? Aquellos que necesitan. Así es. Es una bendición. Así es. La iglesia también está consciente de lo que pasa hoy en día en Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. No estamos ajenos a lo que pasa. Siempre estamos actualizados y siempre tratando de estar ahí en la brecha. Exactamente. Bueno, Patricia, ¿cómo te sentiste en el día de hoy? Hermoso. Así que bueno, esperemos que nos manden los mensajes. Sí, sí. Que compartan también, ¿no? El programa, lo pueden compartir, porque a lo mejor alguien sintió de que este mensaje puede ser para alguien, así que lo compartan. Está bueno. Perfecto. Así que le damos las gracias por este hermoso ministerio que nos dejó los pastores, ¿sí? Claudio y Maggie. Nuestros queridos pastores que ahora están de viaje, así que los bendecimos, unas merecidas vacaciones. Sí, que descansen y que disfruten por sobre todas las cosas, eso es lo lindo. Después de aguantarnos a nosotros todo el año, así que... Necesitan despejar la mente. Tal cual. Así que bueno, lo bendecimos, nos volveremos a encontrar el próximo martes, ¿así? Martes 18 horas. Así es, así que el martes que viene, creo que el martes 16, ¿es así? ¿El martes que viene? No. Puede ser. O el otro. Porque, ojo, que estamos este mes, perdón, ¿no? Pero es un mes mundialista.
Así que por eso... Eso es 9. Por eso lo menciono. El próximo es 9, entonces el otro. Sí. El otro. Así que, bueno, alentemos la selección. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina con todo. Así que, bueno, nos volveremos a ver el próximo martes. Esperemos que sea de bendición para todos ustedes. No dejen de conectarse y no dejen de conectarse a Dios principalmente. ¿Sí? Así que enciendan los corazones. Enciende las brasas. Y que enciendan las brasas. Chau, chau. Chau, chau. En mi amanecer.